tenía ganas de realizar el ejercicio 3 de esta misma guía. Así hacemos un poquito de trabajito con el tema de las funciones, ¿sí? Principalmente este tipo de funciones que tenemos que están a trozos, ¿sí? Vamos a empezar con esta que tiene eh, un poquito de varios temas que hay que tener presentes a la hora de analizar las funciones que están partidas como esta, ¿sí? Estas son las famosas funciones a trozos. ¿Por qué son funciones a trozos? Porque una función f de x está compuesta por dos partes. Una que, bueno, te comenta cuál es su intervalo y una otra segunda parte, o puede haber más de dos partes, porque en este caso son dos las partes, que determina también cuál es el intervalo en la que trabaja. ¿Sí? Son las funciones a trozos. Entonces el ejercicio les propone esta función y dice estudiar la continuidad de la función f, ¿sí? O de f, en todo su dominio. Bien, a grandes rasgos, si ustedes tienen que definir el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de la función que tenemos acá? ¿Alguien se anima a comentarlo o me dice cuál es esa idea? A ver, creo que alguien comentó. Todos los reales, dicen por acá. Y no me lo afirman, me lo preguntan. Bien, ok, exacto. Son todos los reales. La respuesta de todos los reales, se vamos a definir dominio. Generalmente abrevian de esta manera dominio, eh, parece domingo, pero bueno. Bien, el dominio. Dice que son todos los reales. Todos los reales lo expresamos de esta manera. Bien, ok. Vamos a definir por qué esa respuesta es correcta. Fíjense que esta función está conformada por dos partes, ya lo habíamos mencionado, y como yo les dije, cada una de esas partes define un intervalo en el que trabaja. En este caso, por ejemplo, la primera parte dice que trabaja con todos los valores de x, y fíjense lo importante que es que coincida la incógnita con lo que vamos a reemplazar, porque si no fuese x, eh, no podría ser posible el reemplazo de estos valores que define el intervalo, ¿sí? Así que un primer punto sería ese. Bien, para esta primera parte de la función a trozos, define un intervalo que son todos los valores que son menores a 2, ¿sí? Sin incluir al 2. O sea, todos los valores que son menores a 2. Y la otra parte de la función son todas las x que definen un intervalo de valores que son mayores o iguales a 2. Es decir, esta parte de la función que está partida incluye al número 2, pero esta parte no. ¿Bien? Entonces, ¿por qué todos los reales? Porque estamos tomando valores que están intermediados por el 2, donde uno no lo incluye, que es este, y otro sí lo incluye, que es este. De hecho, lo dice esta partecita del intervalo, ¿sí? Por eso se define que son todos los reales los que están incluidos. Además, si ustedes se imaginan cómo viene esto, se pueden plantear una recta, o se lo imaginan o se lo pueden anotar, donde vamos de valores más negativos, acá a partir de valores más positivos, y supongamos que acá está el 2. Dice que la primera parte de la función no lo toma y se va para los menos infinitos, porque no tenemos ningún extremo, si no, no hay ningún valor definido en el extremo, y la otra parte sí lo incluye, y sigue para los valores de más infinito, es decir, acá están los menos infinitos y por acá están los más infinitos. ¿Sí? Eso es lo que define la función y es por esa razón que la respuesta de que el dominio sean todos los reales es correcta. Así que perfecto. El dominio son todos los reales. Ahora vamos a estudiar la continuidad de esta función.
¿Cómo se imaginan o saben, tal vez, cómo arrancar el estudio de la continuidad de la función en todo este dominio? Porque hay que estudiar la función en todo este dominio que está planteado. Si ustedes lo definen para todos los reales, pero con alguna razón hay que estudiarlo. Bueno, hay que estudiarlo a través de este dominio. Del ¿Cómo x arrancarían? igual a 2, ¿Cómo, perdón? x igual a 2 se arrancaría a tomar para ver si cumple con todas las reglas de continuidad, ponele. Perfecto. Ok. Bien. Acá lo que plantea la compañera es estudiar a cada uno de los trozos eh, con la función igualada a 2. ¿Sí? La realidad es que solamente vamos a poder evaluar a uno de estos trozos de la función con f, f, bueno, si la función evaluada en el valor número 2. ¿Qué cuál es? ¿La primera o la segunda parte? La segunda. Perfecto, exacto. Es la segunda. ¿Y por qué vamos a estudiar a la función con el valor 2 solamente en la segunda parte? Porque la segunda parte incluye al 2. Acá no está incluido el 2. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar la función con x igual a 2 en la segunda parte de la función. La idea sería este planteo. Es 3, ¿sí? Vamos a escribir la misma función y cuando aparezca la x lo vamos a reemplazar por 2, ¿sí? Le restamos la unidad porque es la función que tenemos y esto lo resolvemos. ¿Estamos de acuerdo que esto nos queda 6 menos 1? Esto es igual a 5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es evaluar a partir de es decir, para ponernos bien en contexto. Nosotros veníamos con una función, ¿sí? Uy, perdón. Bien, nosotros veníamos con una función que se está comportando en el eje horizontal, reemplazando valores para x, ¿sí? Acá teníamos a los menos infinito, por acá tenemos a los más infinito, y acá está 2. Bien, nosotros queremos evaluar qué pasa con la función, que no sabemos qué forma tiene a priori, pero sí lo que sabemos es que cuando la función eh, tiene un x igual a 2, se va a colocar en un y o una función que va a estar igualada a 5. ¿Sí? O sea, en x igual a 2 se va a estar comportando con un valor igual a 5. Ahora lo que pasa es que como yo no sé cómo viene esta función, es decir, yo no la tengo graficada la función, pero yo tengo que evaluar y decir qué le está pasando a esa función. Supongamos, no sé, la función viene así. No lo sabemos a priori, ¿sí? O sea, tengan en cuenta, no lo sabemos, pero yo ya sé que acá se está comportando con un y igual a 5, supongamos que f de x es igual a y, y como yo reemplacé x por 2 y defino a y como esa función de x, entonces y es igual a 5, suponiéndolo, ¿no? Pero volviendo a la función que yo estoy evaluando, ahora yo lo que quiero hacer es evaluar cómo se comporta la función si yo vengo por la derecha y cómo se comporta la función si yo vengo por la izquierda. La idea es que si se respeta la continuidad de la función, caigan en un valor igual a 5, porque f con x igual a 5, o sea, la función con x, perdón, con x igual a 2, es 5. Entonces yo lo que estoy intentando hacer es que por izquierda también llegue a 5, tienda a 5, y por derecha también tienda a 5. Entonces eso es lo que vamos a hacer una vez que ya conocemos cómo se comporta la función si yo la igualo a 2. ¿Bien? A 2 porque, bueno, digamos, habíamos tomado este valor suponiendo que yo estoy evaluando todo en este intervalo y estaba en todos los reales. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos. Lo que queremos plantear ahora es por derecha y por izquierda esa función. Entonces vamos a plantear el límite cuando x tiende a 2. Vamos a arrancar primero, no sé, yo por plantear primero vamos a plantear lo que viene por izquierda. Por izquierda, porque en la izquierda se encuentran los valores negativos. Por eso este menos que yo planteé acá.
¿Entiendes? Yo para que todos estemos usando la misma notación. Entonces yo voy a poner un signo negativo por acá, entendiendo que va a venir por izquierda, ¿sí? ¿Y cuál es la función que de repente se traslada a la izquierda? ¿El primero o el segundo trozo? ¿El primero? El primero, perfecto, porque son todos los valores que son menores a 2. Toman todo este intervalo hacia el menos infinito. Entonces, la función que yo voy a evaluar es x al cuadrado más 1. Bien, fíjense, x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Que tienda no quiere decir que se iguale, y de hecho este es el concepto de límite. Cuando yo quiero evaluar un límite es los valores que va a tomar si yo me estoy acercando a un dado valor de x. ¿Sí? O sea, ¿qué valores de la función está tendiendo la función si yo me estoy acercando a un valor definido, que en este caso es 2? ¿Bien? Lo que resta hacer acá simplemente, chicos, es esta función que yo quiero evaluar con x igual a 2. O sea, reemplazando x por el valor 2. Entonces, acá hago 2 elevado al cuadrado más 1, perdón, siguiendo con la colorimetría. Esto es, si estamos todos de acuerdo, esto es 4 más 1. 4 más 1 igual a 5. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a recuadrar. Epa. Ahí. Yo quiero que me quede aesthetic. Ahí está. Bien. Y esta sería la evaluación por izquierda. Entonces, fíjense que los valores que está tomando mi función cuando yo me estoy acercando por la izquierda está tendiendo a 5. Fíjense que ese valor es igual a 5. Bien, entonces, digamos que por izquierda, de repente yo me estoy acercando al valor que toma la función cuando reemplazo x igual a 5. Lo que nos resta definir para poder concluir con la continuidad de la función es si este límite, cuando x tiende a 2, pero ahora por derecha, y por derecha estamos definiendo que viene de acá. Bien, o sea, viene de más infinito y se acerca a x igual a 2. Bien, entonces la misma idea sería, ¿cuáles son los valores a los que tiende la función si yo vengo de la derecha y me acerco a 2? Bien, y esta parte de la función sería la segunda parte, ¿no? Porque la segunda parte está definiendo al valor 2, o sea, lo está incluyendo, pero también está considerando todos los valores que son mayores a 2. ¿Sí? Todos los x que son mayores a 2. Entonces la función que yo voy a reemplazar por 2 acá es 3x más 1. ¿Verdad? Lo que simplemente restaría acá es reemplazar, nuevamente siguiendo con la colorimetría, reemplazo a x por 2 y continúo resolviendo la función. ¿No era 3x menos 1? ¿Menos 1 era? Ah, no, más 1. Ah, perdón. Sí, menos 1. Me confundí. Ahí está. Gracias. Ahí va. Borré todo. Ahora borré más. Menos 1. Bien, perfecto. Y simplemente queda resolver. Tenemos 6 menos 1 igual a 5. Bien. Entonces, esto nos quedó definido cuando la función se acerca desde la derecha. Entonces, fíjense lo que resultó de esta evaluación de la continuidad. Cuando yo tengo una función hipotética que no conozco y quiero evaluar esa función en un dado valor, en este caso es el valor 2, reemplazo ese valor fijo en una de las partes de la función donde el 2 está definido. Por eso elegimos el segundo trozo.
Entonces nos quedó que la función evaluada en x igual a 2 nos queda 5, más 5. ¿Bien? Entonces ahora, para poder evaluar la continuidad y definir si esta función es continua en todo el dominio, siempre trabajando con el dominio, eso no se olviden, tiene que ser todo su dominio, evaluamos la función cuando se acerca por izquierda y por derecha. ¿Bien? Cuando se acerca por derecha, la función está tendiendo a 5. Tiende a 5, porque yo definí el límite de la función cuando x tiende a 2. Y eso me da 5. Entonces, eso quiere decir que si yo me estoy moviendo sobre esa función, queriéndome acercar desde más infinito hacia 2, esa función va a tender a un valor número 5. O sea, número 5, o sea, el resultado 5. Y la misma idea si yo vengo por la derecha, por la izquierda, o sea, desde los menos infinitos. A medida que me voy acercando a 2, la función tiende a 5. Y esto define la continuidad, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que esta función a trozos es una función continua porque cuando la función está definida con x igual a 2 y la tendencia de sus dos extremos, digamos que viene desde menos infinito a más infinito, también está tendiendo a una función igual a 5 cuando me acerco al valor número 2. ¿Bien? Entonces eso define la continuidad de mi función. Y acá es donde termina ese análisis. Es decir, que si yo realizo el ejercicio y hago el mismo procedimiento que estamos realizando con los valores definidos del dominio, y por derecha me da un valor distinto que por izquierda, o bien ambos valores me dan distintos a cuando yo reemplacé la función por un dado valor, eso quiere decir que la función no es continua. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Genial. Ok. Entonces, una vez que realizamos el estudio del dominio, y gracias a eso pudimos evaluar la continuidad, ahora nos pueden pedir la derivabilidad en todo ese dominio. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna condición por la que yo puedo sacar una conclusión a priori de si esta función puede ser o no puede ser derivable en todo ese dominio? Trato de reformular la pregunta, porque capaz alguien sabe respondérmelo. Yo una vez que defino que la función es o no continua, ¿me da alguna conclusión no concreta? No hablo de una respuesta concreta, pero ¿me dice algo de la derivabilidad de la función? Si es continuo, ¿es derivable? Ahí va. Bien. Si la función es continua, ¿sí? Es posible que sea derivable. Es decir, para poder evaluar la derivabilidad de la función, sí o sí tengo que pasar por el estudio de la continuidad y así poder definir si esto puede o no puede ser derivable. Es decir, que para que la función sea derivable, sí o sí tiene que ser continua. Pero que sea continua no quiere decir que sea derivable. ¿Se entiende lo que digo? Digamos como que no es una condición necesaria la derivabilidad, pero no define el sí o el no. ¿Se entiende? Es decir, de nuevo, si yo evalué en primera instancia la continuidad de la función y esa función me dio que no es continua, entonces es al Pepe evaluar la derivabilidad, porque al no ser continua, no podía ser derivable. Ahí mejor. En resumidas cuentas, lo que trato de hacer es que este paso, ver si lo puedo obviar o no. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, si yo sé que es continua, entonces puedo hacer el estudio de la derivabilidad de la función. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar la derivabilidad de esa función. Para estudiar esto, ¿qué necesito?
Es decir, para estudiar la derivabilidad, ¿qué tengo que hacer con esta función? Tengo que Derivarla. derivarla. Exacto, perfecto. Así que vamos a copiar esto por acá. Hacemos una mini captura. Así solo trabajamos con esto por acá. Bien, ahí estamos. Entonces yo quiero estudiar la derivabilidad de esta función, que es a trozos. Entonces voy a derivar cada una de estas partes. Vamos a llamar a esta pequeña parte de la función, no sé, f1 de x, y a esta partecita la voy a llamar f2 de x. Solamente para ponerles un nombre, ¿sí? Solo por eso. Bien, vamos a hacer la derivada de este primer trozo. ¿Cuál es la derivada de f1 de x? ¿Alguien se anima? 2x. 2x. Entonces, la derivada de f1 de x es igual a 2x. ¿Todos de acuerdo? Era más o menos los ejercicios que estábamos realizando antes. Ay, ahí está. Bajar el exponente y restarle una unidad. Y bueno, los términos independientes, la derivada de un término independiente es 0. ¿Bien? Así que perfecto, 2x. ¿Y la derivada de f2 de x? 3. 3. ¿Todos de acuerdo? Escuché el pulgarcito para arriba, así que supongo que sí. Bien, perfecto. Entonces, el dilema de la derivabilidad vuelve a estar en este x igual a 2, ¿sí? Porque bien nosotros estamos derivando y ya hemos evaluado la continuidad en un dado punto, en este caso era el 2, ¿sí? Porque está especificado en los intervalos que me están dando en cada uno de los trozos de la función. Entonces el dilema de la derivabilidad vuelve a estar en este x igual a 2, ¿sí? Nosotros ya habíamos demostrado que la función era continua, entonces le estamos dando la oportunidad de saber si esto es derivable o no. Es decir, el requisito obligatorio ya está. Ahora solamente quiero evaluar si sí o si no. Entonces vamos a hacer el desarrollo, ¿sí? Vamos a proceder a estudiar las derivadas laterales en x igual a 2. ¿Bien? Entonces, eh, cuando yo derivo la función y me acerco por derecha, siempre recuerden que nos acercábamos acá por derecha, perdón, acá es por izquierda, porque vengo de los menos infinitos, y acá vengo por derecha, hacia 2, porque vengo de los más infinitos. Bien, de hecho, se lo pueden especificar acá. Voy de los menos infinitos hacia 2, y acá voy de los más infinitos hacia 2. Bien, entonces, vamos a evaluarla. Cuando digo laterales me quiero referir de que vamos a venir por un extremo y por el otro, por derecha o por izquierda. Entonces, vamos a evaluar qué pasa con la derivada si yo me acerco por izquierda. Bien, si yo me acerco por izquierda, no debería ser más que tomar la derivada de la función que viene por izquierda, ¿sí? Y reemplazar esos valores. Es decir, vamos a volver a evaluar esto en 2. ¿Qué valor toma la derivada cuando me acerco por izquierda? Cuando x está tendiendo a 2 nuevamente. 4. Perfecto. Entonces, si yo derivé la función y ahora a esa derivada la evalúo lateralmente, cuando vengo por izquierda, la derivada me va a devolver un valor igual a 4. Ahora, si yo lo evalúo por izquierda, perdón, por derecha, ¿qué valor va a tomar? 3. Simplemente 3. Exacto.
O sea, simplemente 3 porque, vean, no hay ninguna X en donde reemplazar. ¿Bien? Entonces, si cuando yo evalué la continuidad, todos los puntos llegaban a más o menos el mismo resultado cuando me acercaba a 2, es decir, yo me acercaba por derecha, tendía a 5. Yo me acercaba por izquierda, la función tendía a 5. Y cuando a la función la reemplazaba por 2, valía 5. Ahora yo derivo y hago el mismo estudio. Vengo por derecha, vengo por izquierda, pero ahora parecen estar tendiendo a valores distintos. Entonces, si estos valores laterales de la derivada son distintos, ¿qué me dice? ¿Que no es derivable? ¿Ahí en 2? Exacto, eso mismo. Como los valores de los extremos laterales, ¿sí?, de la derivada tendiendo a 2 no coinciden, entonces esta función, hablamos de la función, no de la derivada, la función no es derivable. Vamos a escribir acá bien la función f de x es continua. Perdón, ahí. Uy, yo sabía que me iba a pasar eso. Es continua, pero no es derivable. También esto se los estoy escribiendo porque esto va a pasar a ser de ustedes y quiero que todo esto esté detallado. Bien. Y acá terminó el ejercicio. Ah, y no se olviden en la respuesta, porque esta sería una respuesta completa, si escriben lo siguiente. La función f de x es continua pero no derivable en todo su dominio. Porque no se olviden que estuvieron evaluando a esta función en todo su dominio, que son todos los reales. ¿Se entiende? Esto sería una respuesta completa al ejercicio. O sea, si este ejercicio está bien detallado, es un ejercicio completamente bien hecho. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Genial. Ahora les comento lo siguiente. La suma de un buen punto, es decir, de que esto haya quedado excelentemente entendido, excelentemente, muy bien entendido, perdón, mejor dicho, sería que ustedes puedan corregir esta función, es decir, la puedan volver a reescribir como corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes estaban evaluando a esta función, ¿sí? Perdón, vamos a borrar esto para que se entienda mejor. Vamos a volver a sacarle una captura, pero ahora sin los coloretes. Acá. Bien. Acá. Bien. Entonces, ustedes tenían esta función. Ustedes estaban evaluando la función en el x igual a 2. Bien. Todo el ejercicio se desplazó por el x igual a 2. Y ustedes llegaron a la conclusión de que es continua pero no derivable. Entonces, para que la función sea derivable, o sea, ustedes tuvieran que reescribir esta función pero que sea derivable. ¿Cómo la reescribirían? Porque ustedes evaluaron en un x igual a 2 y llegaron a la conclusión de que no es derivable. Entonces, esta función la tendrían que reescribir. O sea, en vez de hacer x igual a 2, yo me acuerdo que hice x igual a 0. X igual a 0. Ok. El tema es que tendríamos que hacer la evaluación, toda la evaluación nuevamente en la función en 0. Yo me estoy refiriendo a para que esta función sea derivable en x igual a 2, o en x2, más bien. Capaz la pregunta no se entiende muy bien,
porque no sé muy bien formularla, no sé cómo lo escribirán en un examen, pero me han llegado a veces algunos ejercicios, por eso es para hacerles el comentario. ¿Vieron que ustedes están evaluando esta función acá abajo? Yo estoy escribiendo cuando la función iguala al valor 2. Eso quiere decir que ustedes en un punto de la función están considerando que x es estrictamente igual a 2. O sea, uno de los trozos de la función dice que incluye al valor número 2. De hecho, acá arriba no incluye al valor, acá abajo sí. Y ustedes hicieron la evaluación de las dos funciones cuando x estaba tendiendo a 2, lo hicieron acá arriba. ¿Bien? No va a dejar de ser continua si hacen esto. O sea, acá simplemente estuvieron considerando qué era lo que pasaba si venían por derecha o por izquierda. Y acá estaban evaluando cuando x era estrictamente igual a 2. ¿Bien? Pero después evaluaron la derivabilidad en x igual a 2 y les dio distinto. Entonces, una forma de reescribir a esta función de forma que se transforme en algo derivable en x igual a 2 es volver a escribir la función a trozos en x2 más 1, x3 menos 1, sí y sí, x, acá vuelve a no incluirse el 2, pero acá tampoco lo incluyen, porque nunca van a suponer que x va a ser igual a 2. X va a ser cualquier valor que tienda al más infinito o al menos infinito sin incluir al 2. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea que los dominios no serían todos los reales, sino serían, o sea, todos los reales menos 2. Exacto, eso mismo. Exactamente eso. ¿Se entiende lo que expliqué, lo que comentó Santiago? Ahí me di cuenta quién fue. Esto siempre en el caso de que les pidan que corrijan la función para que sea derivable. Porque si ustedes ya saben que al menos en ese punto no es derivable, entonces lo excluyen. ¿Sí?